Esta mañana empezamos una nueva serie, ¿ok? ¿Qué es lo que usted tiene en mente cuando yo digo la teología sistemática? Cuando alguien habla como así, y yo digo teología sistemática, muchos creen que es como algo que se estudia en los seminarios para ser predicador, para ser pastor, para ser teólogo, pero que no es para nosotros, que es demasiado intelectual, es demasiado académico para ser para el cristiano común y corriente. ¿Será así la teología? ¿Será así el estudio de la teología que solo es algo académico e intelectual y no muy práctico? Yo creo que no. Y quiero tratar de explicarles el porqué esta mañana. Esta mañana vamos a ver tres cosas y voy a tratar de darles una introducción, como una introducción al estudio que viene. Vamos a tomar un tiempito para estudiar ciertos temas. Temas en la Biblia que creo que son importantes, son temas que tienen que ver con la teología. Entonces, la primera cosa que quiero destacar esta mañana es la realidad de lo que estamos estudiando. ¿Qué es lo que vamos a estar estudiando en estos días? ¿Qué es, en ese sentido, la teología? Cuando uno dice teología, ¿de qué estamos hablando? Bueno, en pocas palabras, la teología es el estudio de Dios. Teo es Dios. Teología es el estudio de Dios. Pero no es solo el estudio de su persona, es el estudio también de sus obras. Entonces podemos decir que vamos a estar estudiando, por supuesto, los atributos y el carácter de Dios, de cómo es el Señor, cómo es nuestro Creador, cómo es Él. Pero también vamos a estudiar sus palabras porque queremos saber qué es lo que Él hace. Vamos a estudiar cosas como la Biblia. ¿Qué es la Biblia? ¿Cómo es la Escritura? ¿Qué es la palabra de Dios que tenemos? Porque este es el medio que Dios escogió para revelarse a nosotros. El medio principal. Vamos a estudiar los ángeles, porque ustedes saben, la Biblia habla mucho de los ángeles, tanto de los buenos como de los malos, como de su jefe Satanás. Y son obras de Dios. Y tenemos que entender este asunto si queremos entender a nuestro Dios. Vamos a estudiar al hombre. Yo no sé cuántas veces he estado en la calle y después de dar la charla sobre la buena persona, ustedes saben cómo es. Ok, escojo una buena persona, le ofrezco $20 para tomar mi examen. Bueno, si es una buena persona, le doy los $20 y todavía ando con los $20 que tenía desde hace años. Porque no encuentro una buena persona, pero no falta que haya alguien en la calle para levantarme un niño o un bebé para decirme, este sí es bueno. Es porque no entienden la teología de la condición del hombre. De que el hombre nace en pecado, el hombre nace en la maldad. ¿Quién tiene que enseñarle a un niño a maldecir a sus papás, a ser berrinche, a ser egoísta, a robar, a mentir? Nadie. Necesitamos entender la teología del hombre para entender a nuestro Dios. Necesitamos entender la salvación. Esa es la gran obra de Dios, es la obra de Dios que dividió tanto la historia como la eternidad en dos, la cruz de Cristo Jesús. ¿Qué sucedió allí? Tenemos que entender la iglesia y su contraparte en el Antiguo Testamento, la nación de Israel. Tenemos que entender los eventos por venir, porque eso es lo que Dios va a estar haciendo en el futuro. Ustedes saben que nosotros estamos viviendo en un paréntesis. 7,000 años, ¿cuántos son 7,000 años a la luz de la eternidad? Nada, será como un sueño. ¿Qué está haciendo Dios dentro de esos 7 años? Porque es que todavía hay eventos por venir. Dios va a estar haciendo cosas en el futuro. ¿Y cuáles son y qué tienen que ver con nosotros? Entonces, por supuesto, usted dice, wow, vamos a llevar 10 años en este estudio entonces. Abarca mucho. Porque, ¿sabe? La teología, el estudio de Dios es simplemente el estudio de la Escritura en su totalidad. Porque la Escritura es la revelación de Dios y su obra. De Génesis a Apocalipsis. Entonces, pues en términos generales, eso es lo que vamos a estar haciendo. Tratando de sacar un conocimiento de Dios para conocer a Dios. Sacar ese conocimiento de la palabra de Dios para que podamos entender quién es nuestro Dios y cuáles son sus obras. Qué es lo que Él hace. Entonces, creo que una pregunta
Una pregunta tonta, entonces, después de ver todo esto, y unos dicen, no hay preguntas tontas, solo hay gente tonta que hace preguntas. Entonces, permíteme ser tonto y hacerles una pregunta. ¿Es importante entonces la teología? ¿Es importante lo que estamos en 2 de Timoteo? Vean, 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, uno de esos pasajes bien conocidos. Si no estoy mal, creo que está en el boletín también. No, ya me cayó mal. Yo les dije, son 2 semanas. Yo dije que ya no más escritura en los boletines para que ustedes traigan sus Biblias, ¿ok? Y que busquemos los versículos juntos en la palabra de Dios. Ok, bueno. 2 de Timoteo, pura casualidad, ¿verdad? Pura casualidad. 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura, okay, su Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para 4 cosas: para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿cuál es la palabra? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si usted no estudia teología, si usted no recibe la enseñanza de la escritura, usted nunca jamás puede llegar a estar perfecto, a estar preparado para la buena obra que Dios ha preparado para usted. Eso es Efesios 2:10. Que vea Efesios 2:10. Con un dedo ahí en 2 de Pedro, porque vamos a regresar. Eso de Efesios es extra. No está en mis notas, no de cobro. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios nos hizo a cada uno de nosotros de una manera específica para hacer una obra. O sea, nosotros el instrumento somos hechos de una manera divina para unas obras. Pero luego dice, después de para buenas obras somos hechas, dice, las obras Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, Él también preparó las obras para que usted las haga. Entonces es que se hace en juego, es perfecto lo que vemos en el instrumento hecho para las obras y las obras hechas para el instrumento. Pero nunca podríamos llegar a estar listos y preparados para hacer las obras que Dios ha preparado para nosotros si no recibimos una enseñanza de la Escritura, una enseñanza de quién es Dios, de cuáles son sus obras, porque con base en esa enseñanza es de donde viene la redargución, la corrección y la instrucción en justicia. Es la parte práctica. Demasiadas personas hoy en día están hablando de que, no tenemos que aprender más, solo es que tenemos que aplicar lo que sabemos. Y con eso están expresando su ignorancia de lo que dice la Escritura. No, usted debe siempre estar creciendo en la enseñanza, en el conocimiento de Dios. Y su conocimiento acerca de Dios siempre va más adelante de su conocimiento de Dios, digamos, de su andar con Él. Y así es. Porque con base en la enseñanza viene la aplicación práctica de la redargución. De eso, de que Dios le sacude con lo que dice la Biblia. Y la corrección le muestra cómo corregir lo que está haciendo mal. La instrucción en justicia le muestra cómo andar con Él. Y si no está recibiendo más y más enseñanza siempre de conocimiento de Dios, usted nunca va a sentir eso. De la redargución, corrección e instrucción en justicia. Tiene que recibir una enseñanza de teología. Es demasiado importante. Enseñanza acerca de Dios, enseñanza acerca de sus obras. Y además, si nos fijamos en el estado de las iglesias hoy en día, ¿cómo están las iglesias hoy en día? ¿Cómo están las congregaciones hoy en día? ¿Qué están enseñando los pastores hoy en día? ¿Qué están recibiendo las congregaciones hoy en día? Es que hay una necesidad urgente de sana doctrina, si no estoy mal. Entre los pastores y maestros hay una gran necesidad. Lo siento mucho. Aún en las buenas iglesias, a veces lo que usted recibe son historias, anécdotas, chistes, y luego pues unas canciones con lucecitas para que usted se siente bien, para luego ir para la semana y tratar de sobrevivir con esa poca de comida que recibió. Y las congregaciones... es que uno dice, bueno, teología, eso es para los pastores y maestros. Oh, no. Porque si yo me pongo aquí en el púlpito
Ustedes saben, yo soy humano, yo puedo equivocarme, yo soy humano, yo puedo irme por malos caminos, ¿sí o no? De una semana a la otra, yo puedo cambiar de doctrina y de práctica como usted dice, ¿qué pasó? Y si la congregación no conoce su Biblia, si la congregación no está bien enterada de la teología, conocimiento de Dios y de sus obras, nunca van a estar en una posición para corregir al pastor o para ayudarle al pastor a ver el error en el cual está. Muchos se quejan de los charlatanes que salen por tele y tienen sus programas, entre comillas, cristianos, pidiendo plata y plata y plata y plata y plata. Y ellos dicen, ay, pero son charlatanes. Yo digo, hey, todo el mundo tiene libertad para montar cualquier negocio que quiere. Hey, si usted quiere montar un negocio, en peluquería, bien lo puede hacer, ¿verdad? Ok, si usted quiere ser abogado, si quiere ser arquitecto, lo que sea, tiene toda la libertad para hacerlo. ¿Quién es el tonto en todo el asunto? El tonto, el necio, es el que da plata a esos hombres o mujeres. ¿Me entiende? ¿Y por qué es que dan su plata? Porque no conocen a Dios, son ignorantes de la Escritura. Sumamente importante, o como dije, 2 de Timoteo, ya siguiendo con la lectura en donde quedamos ahí en 2 de Timoteo, ya empezando el versículo 1 del capítulo 4, 2 de Timoteo 4:1. Vea lo que Pablo dice al joven Timoteo, a ese pastor, en cuanto a su responsabilidad durante un tiempo de apostasía. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzga a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, la misma escritura que vimos en el versículo 16, que es inspirada y útil para perfeccionar al santo. Que prediques la palabra, no anécdotas, no chistes, no psicología, palabra. Es un mandamiento del Señor. Es que no tenemos opción. Es predique la palabra, lo que dice, que predique esa palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Vea, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y anécdotas. Amén. Doctrina, hermanos, ¿qué es doctrina? Doctrina es la enseñanza de la palabra de Dios. Versículo 16 es donde empieza todo el proceso de conformarse, perfeccionarse, enseñanza, redargución, corrección, instrucción y justicia. Tenemos que instar, enseñar, predicar doctrina, dice versículo 3. Porque vendrá tiempo, y yo digo que ya vino, porque vendrá tiempo cuando no suplirán la sana doctrina, la teología, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad, la doctrina, la teología, el oído, y se volverán las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio, que es predicar la palabra de Dios. Hermano, ¿es importante la teología? Es primordial. Es la base de todo lo que hacemos. Si usted toma todas las cartas que Pablo escribió 14 cartas en su Nuevo Testamento. ¿Cuál es la primera carta que tenemos en la Biblia que escribió Pablo? Romanos. Es la carta más doctrinal que hay. Hay más enseñanza en el libro de Romanos que en cualquier otro libro que Pablo escribió. Es el fundamento de todo lo que viene después. Es el fundamento, es teología. Es el estudio de Dios, es Romanos. Ok, está bien. Entendemos que es importante, ¿verdad? Teología, el estudio de Dios, de su persona, de sus obras, es importante. Conocimiento de Dios, de Génesis, Apocalipsis, entendiendo a Dios, entendiendo sus obras de una manera general y también en algunas áreas también maneras profundas. Okay, pero, ¿es práctica? La teología es práctica, es algo práctico, porque muchos se quejan de un estudio así, porque dicen, vamos a estar estudiando escatología, esoteriología, eclesiología y eso de la iglesia. Es aburrido. Ok, yo les pregunto, ¿será solo un ejercicio así, meramente intelectual, meramente académico? ¿O será también
práctico. Porque como acabamos de ver, si usted no conoce bien la sana doctrina, si usted no tiene una base fuerte en la teología, los errores en el cristianismo van a llevarlo por caminos equivocados. Y si solo fuera por eso, yo diría que sería suficiente. Pero piense en esto, piense solo en esta anécdota. Es chistoso, es que hablando de las anécdotas y luego salgo. No, olvídelo. Sentido de humor no tengo, ¿ok? Sorry. ¿Qué es lo que usted necesita durante las grandes pruebas de su vida? Piénselo. Todos nosotros, bueno, tal vez todos, la mayoría de nosotros ya hemos pasado por una prueba. Pero una de esas tribulaciones de la vida, usted dice, ¿cómo voy a sobrevivir esto? Puede ser como si usted pierde su trabajo y ni tiene un centavo para comprar comida para su familia. Y usted dice, ¿qué hago? O se le descubre cáncer a usted o a alguien en su familia. Alguien en su familia, un muy amado, muere de repente. Y que usted está con el mundo que ya se volvió loco. Es imposible, es difícil. Y usted no sabe cómo manejar el asunto. ¿Entiendes? Es que eso siempre me recuerda de la historia de los apóstoles en la barca, en medio de la tormenta. Y Cristo está dormido atrás y ellos viendo las olas y viendo el viento y viendo la lluvia y todo. Ellos dicen, vamos a morir. Y Cristo está dormido. Y nosotros, cada uno de nosotros hemos estado en estos tiempos de prueba, de tentación, de tribulación. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que usted necesita durante esos tiempos? El nuevo libro de autoayuda de la librería cristiana de los 10 pasos para sentirse bien. ¿Verdad? Y usted dice, oh, no. Pero qué superficial. Tenga su mejor vida ya. De si esta es mi mejor vida ya, me mato. No, lo que necesitamos, lo que nos va a sostener durante las grandes pruebas y las tormentas de la vida es la teología, es nuestro conocimiento de Dios, de quién es Él, de cómo son sus obras. Piense solo en 3 atributos de Dios, 3 atributos incomunicables, 3 atributos que solo Dios tiene y nadie más. 3 atributos de nuestro Dios. Primero, su omnipotencia. Omni, que quiere decir todo, potencia, poder. Dios es omnipotente, Dios es el todopoderoso. Usted en las pruebas de la vida, usted tiene que saber, usted tiene que entender que Dios es omnipotente, que Dios es todopoderoso, porque Él está en control de todo, aun cuando su mundo se vuelve imposible, ¿sí o no? Él está en control. Y usted tiene que entender esto, si no, la desesperación lo va a arruinar. Omnipotente. Usted necesita saber también que Dios es omnisciente. Omnisciencia. Lo sabe todo. Y por lo tanto está íntimamente enterado de cada detalle de su vida. Él lo sabe todo. Él sabe aún cuántos cabellos hay en su cabeza. Y si sabe eso, algo tan insignificante como los pelos que tenemos en la cabeza, ¿no cree usted que Él también está muy enterado de la situación y la dificultad que estamos experimentando? Por supuesto. ¿Cuántas veces nos encontramos quejándonos? Dios, ¿dónde está? ¿Qué? ¿No sabe que estoy aquí sufriendo? Como Job, ¿verdad? No, Dios sabe. Téngalo por seguro, Dios sabe. Dios sabe mejor que usted. Porque Dios lo sabe todo. Él es omnisciente. Él lo sabe todo. Y usted puede encontrar mucho consuelo en eso. Y la tercera cosa es su omnipresencia. Omnipresencia. Todo presencia. Dios está presente, toda su persona. Dios está presente en todo lugar, siempre. ¿Ok? Por esto Dios está presente con usted en todo momento. En toda su capacidad, toda su persona, Él está con usted en todo momento. Él no lo ha desamparado y nunca lo hará.
toda la persona de Dios está presente en cada lugar siempre. Él está con usted. Si usted lo siente o no, Él está con usted, porque así es lo que dice la Biblia. ¿Entiende? Entonces, en medio de la prueba, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, nuestro gran ejemplo, estaba dormido. Porque Él sabía que Dios, su Padre, era omnipotente, omnisciente y omnipresente. Y Él no tenía que preocuparse, porque Dios lo cuidaba. Y cuando lo despertaron los discípulos, les reprendió por su falta de fe, por no creer lo mismo, por no creer la teología, no creer lo que dice la Escritura acerca de cómo es Dios, cómo son sus obras. Necesitamos entender la teología. Es nuestro consuelo, es nuestra firmeza, es nuestra fuerza en esta vida. Conocer a Dios, saber cuáles son y cómo son sus obras. Sin la teología, sin un buen entendimiento de Dios y sus obras, lo que usted tiene son dudas y desesperación. No más. Porque usted está solo. Porque no sabe quién es Dios. La teología entonces, bastante práctica. No solo es un ejercicio académico, es algo que nos va a ayudar en el andar de todos los días. Entonces, esta es la realidad, eso es lo que queremos estudiar la teología, queremos estudiar la persona de Dios, sus atributos y su carácter. También queremos estudiar sus obras, de lo que Él hace. Ahora, además de lo que hemos visto, porque si solo fuera por eso, digamos, evitar errores y esto de que nos ayudan en las tribulaciones, que son razones también por las cuales debemos estudiar la teología, yo quiero hacerle esta pregunta más específicamente para sacar las razones. Ya después de ver la realidad de qué es la teología, queremos ver las razones de por qué debemos estudiar la teología. ¿Por qué? ¿Okay? Y una razón obvia, Filipenses 3. Y yo creo que todo tiene que empezar aquí. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Voy a leer el pasaje del 7 al 11. Y vean lo que Pablo dice acerca de conocer a Dios, acerca del conocimiento de Dios, de Jesucristo. Filipenses 3, 7. Dice así: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, el estudio de Cristo, de Dios, la teología. Mi Señor, dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. No es solo un conocimiento intelectual. Él quiere conocer a Cristo y luego dice, y el poder de su resurrección, de una manera personal, práctica, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegara a la resurrección de entre los muertos. Eso es lo que quería Pablo. Vea, somos hijos de Dios, ¿verdad? La mayoría de nosotros, yo no digo que en toda esta congregación todos somos cristianos, pero vea, la mayoría de nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios, amamos a Dios, ¿verdad? Bueno, la Biblia dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Así es nuestro Dios. Y vea, pero puesto que lo amamos, lo queremos conocer. Solo piense en la persona a la cual usted ama más en este mundo. Si usted ama una persona, usted quiere pasar tiempo con esa persona, conociéndola y dejándola conocer a usted, ¿verdad? ¿No es así como es el noviazgo? El noviazgo, uno sale, ¿por qué? Porque quiere conocer a esa mujer, ¿ok? Conocer en amistad, no conocer como Adán y Eva, ¿ah? Fíjese. Pero es que usted conocerá a esa persona y también quiere dejar que esa persona conozca a usted. Amamos a Dios. Amamos a Dios.
Y queremos conocerlo. Eso es lo que la Biblia llama el hambre y sed de justicia. Es que tengo hambre, tengo sed de justicia, de conocer a Dios, de ver ese poder de su resurrección en mi vida. Yo quiero andar con Él. Yo quiero compartir eso de su sufrimiento, su padecimiento. Yo quiero andar con Él. Queremos conocer a Dios. Queremos estar con Él. Queremos hacer las cosas que son agradables delante de Él. Porque lo amamos. De eso se trata el estudio de teología. Porque es el estudio de la persona y las obras del que amamos. Y además, como dije brevemente, y siempre tengo que retomar este asunto porque es tan grande en nuestros días. Vea, un amplio conocimiento, un amplio entendimiento de la teología nos ayuda a evitar los errores de nuestros días y también de salir de los errores en los cuales nos encontramos. Vea, voy a hacerles una pregunta que Wayne Grudem hace en su libro de teología sistemática. Él hace esta pregunta: ¿qué es lo más probable que sucederá a una iglesia o denominación que abandonara el aprendizaje de la teología sistemática por una generación o más? Y una vez más, ¿qué es lo más probable que sucederá a una iglesia o denominación que abandonara el aprendizaje de teología sistemática por una generación o más? Piénselo. Yo les pregunto, ¿podría usted pensar en una iglesia o en una denominación o en un movimiento dentro del cristianismo que lleva más de una generación lejos de la sana doctrina? Yo sí puedo. ¿Cómo está esa iglesia, esa denominación, ese movimiento? ¿Qué es lo que usted ve ahí? ¿Sabe lo que vemos? Ahora un versículo del Antiguo Testamento. Oseas 4:6. ¿Okay? Oseas, después de los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas 4:6. Porque honestamente hoy en día estamos viendo lo mismo que se ve durante los días de los reyes después de Salomón. Y Oseas dice algo muy específico acerca de aquellos días, acerca de la época de esos reyes, que también refleja lo que nosotros vemos por todos lados hoy en día. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido. Y dígame usted si ese no es un buen testimonio del estado de las iglesias hoy en día. Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. ¿Qué tipo de conocimiento? ¿Qué? Matemáticas, estudios sociales, recetas de cocina, conocimiento de Dios. Le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Estamos hablando de tiempos de apostasía, tanto durante el tiempo de los reyes como de hoy en día. La única manera de combatir el error es con la verdad. No podemos evitar el error si no conocemos la verdad. Y la única manera de salir del error es conocer la verdad. Debemos estudiar la teología para salir de los errores, para protegernos de los errores que andan hoy en día. Tercer lugar, una tercera razón, y esta es la última de hoy. Hay muchas otras. Vamos a Salmo 119. Salmo 119. En Salmo 119, en otros lugares, pero es que tengo varios versículos de este Salmo, vemos que la teología, digamos el conocimiento de Dios que nos viene por medio de la Escritura, la teología nos ayuda a vivir contentos y gozosos. Es la teología, es el conocimiento de Dios, es conocer a Dios por medio de la palabra de Dios, que nos ayuda a vivir contentos y gozosos en medio de las pruebas, en medio de las tentaciones, en medio de las tribulaciones que todos experimentamos en este mundo. Salmo 119, 14. Salmo 119, 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios más
que de toda riqueza. ¿Dónde encuentra usted su gozo? En su carro, en su casa, en su carrera, en la plata que tiene, en el nuevo televisor de plasma de 78 pulgadas. ¿Entiende? Él dice en el 14, me he gozado en el camino de tus testimonios. El camino, porque está andando en los testimonios, más que de toda riqueza. Teología, estudio de Dios, conocimiento de Dios, conocer a Dios. Versículo 103. Salmo 119, versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Es mi alegría, es dulce a mi paladar como la miel. 111, versículo 111. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Y uno más, 162. Me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Son tres buenas razones por las cuales debemos estudiar la teología, porque queremos conocer a Dios, queremos evitar los errores y salir de ellos, y pues también es nuestra ayuda en este mundo para estar contentos y gozosos. Porque todos estamos experimentando muchas dificultades. Ahora, si hemos visto la realidad de qué es la teología, qué es lo que vamos a estar estudiando, hemos visto tres diferentes razones de por qué debemos estudiar la teología. El último punto para esta mañana es este de los requisitos. Requisitos. ¿Qué necesitamos para estudiar la teología? Hay muchos, obviamente, pero no voy a mantenerlos aquí toda la mañana. Creo que tengo dos, y son los dos principales. Primero, para estudiar la teología, vea Isaías 66. Isaías 66, para estudiar quién es Dios, cómo son sus obras. Necesitamos la humildad, necesitamos una buena actitud de corazón. No podemos acercarnos a este tipo de estudio como los jupones, cabezones que a veces somos. De que queremos sacar mucha información para discutir con fulano porque él me está fastidiando todos los días con su teología y yo sé que está equivocado y ya quiero recibir buenas municiones para darle duro. No, de eso no se trata. ¿Ok? Ese es como algo extra que viene. Pero vea lo que dice Isaías 66:2. Mi mano hizo todas esas cosas, dice Jehová. Ok, así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Esta es la actitud que necesitamos. Acercarnos a la palabra de Dios con humildad de corazón. ¿Quién es el que nos enseña la teología? ¿Quién es el que nos enseña la verdad, la sana doctrina y la palabra de Dios? ¿Quién? Es el Espíritu Santo. Yo puedo estar aquí y hablar todo el día, pero si el Espíritu Santo no le da a usted la iluminación y el conocimiento, el entendimiento de lo que yo estoy diciendo y lo que usted está leyendo en la Biblia, es que entra por aquí y sale por acá. Entonces, si es el Espíritu Santo quien nos enseña y no nuestro propio intelecto, sin una actitud humilde de sumisión, sin una actitud de disposición de cambiar lo que sea, conforme a lo que estamos leyendo, no vamos a aprender nada. Nada, pero nada. Usted puede ser el más inteligente de todos los inteligentes y usted tiene una mala actitud de soberbia, de orgullo, de solo es de cabeza para que usted pueda rajarse frente a todos, ¿sabe? Usted no va a aprender nada. Nada. Tenemos que estar dispuestos a someternos humildemente a la Escritura, cambiar lo que sea. Escúcheme. Cambiar lo que sea conforme a la Escritura. Cambiar sus creencias. Algunos de ustedes todavía tienen creencias equivocadas. Y aún sabiendo lo que dice la Biblia, ustedes se aferran a esas creencias equivocadas. Porque
porque le gustan, simplemente porque le caen bien. Es soberbia. Tenemos que estar dispuestos a cambiar cualquiera de nuestras creencias, de nuestras actitudes, de nuestro comportamiento, de nuestras amistades, de nuestros hábitos, conforme a lo que vemos en la Biblia. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere, es que vea. Romanos 12. Romanos 12. Ay, pero si Dios quiere que yo deje de fornicar, Él me quitaría los deseos. Me lo han dicho. Me lo han dicho. Y yo, mi respuesta es, bueno, oremos que Dios le quite el deseo. Porque puede ser que le quite el deseo. Ve lo que Dios quiere, Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es lo menos que puede hacer. No os conforméis a este siglo, el mundo. No se adapte a la cultura, salga de ahí, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vea, Dios por supuesto quiere cambiar sus actitudes y nosotros tenemos que estar dispuestos a cambiar esas actitudes también, pero también quiere cambiar nuestro comportamiento de lo que hacemos con estos cuerpos. ¿Entiende? Y nosotros, si no estamos dispuestos, si no tenemos la humildad que viene, por supuesto, por la gracia de Dios, de tener esa pobreza y humildad espiritual para temblar a su palabra, no vamos a aprender nada. Es información nada más. Y qué aburrido, qué aburrido. Necesitamos la humildad, una buena actitud de corazón para recibir lo que Dios tiene para nosotros en enseñanza, redargución, corrección e instrucción en justicia. En segundo lugar, el segundo requisito para el estudio de la teología es una disposición de responder correctamente. Y usted dice, pero acaba de decir eso. Sí, puede ser que sí, pero quiero enfatizarlo. ¿Entiende? Responder correctamente al conocimiento que estamos recibiendo. Porque nuestra meta en el estudio de la teología no es solamente adquirir conocimiento acerca de Dios, sino que queremos conocer a Dios. Yo sé que ustedes saben la diferencia. Muchos conocen mucho acerca de Dios. Muchos tienen mucho conocimiento de la Biblia, pero no conocen a Dios. Es la pregunta, ¿por qué es que los cristianos no se comportan como cristianos? Tienen buen conocimiento. Sí, no son cristianos, no conocen a Dios. Lo que queremos lograr son dos cosas. Primero, obviamente, queremos aumentar nuestro conocimiento acerca de Dios. Eso es lo que dije al principio. Que nuestro conocimiento acerca de Dios siempre va más avanzado a nuestro andar con Dios, porque es ese conocimiento que tenemos por delante que Dios usa para jalarnos más allá en nuestro andar con Él. Usa esa enseñanza para redarguirnos, para corregirnos, instruirnos en justicia. Entonces sí, claro, vamos a estar aumentando nuestro conocimiento acerca de Dios. Esa, por supuesto, es una meta, pero además queremos conocer a Dios personalmente. No sé si usted sabe, men. Dios quiere ser su amigo. Yo sé, en un mundo como el nuestro, a veces es peligroso decir algo así. Dios te ama y quiere ser tu amigo. ¿Entiende? Es que a veces la gente no entiende. Pero la Biblia dice que antes de conocer a Cristo, nosotros éramos aborrecedores de Dios. Romanos 1:30. Usted aborrecía a Dios. Y no sé si usted sabe, Salmo 5:5 dice que Dios le devolvió el favor. Dice que Dios aborrece a todo hacedor de iniquidad. Es por eso que en Romanos 5:10 vemos que hay una enemistad entre Dios y los pecadores. ¿Y qué es lo que Dios hizo? Dios amó tanto
al mundo entero, que entregó a su propio Hijo a sufrir la ira que nosotros merecemos. Dios quiere ser su amigo. ¿Cuánto de Dios podría conocer usted sin Dios? Nada. Alguien me lo explicó así, aunque no me parece un buen ejemplo, especialmente hoy en día. Pero si usted quiere conocer al presidente de los Estados Unidos, y usted dice, yo voy a conocer al presidente de los Estados Unidos, él va a ser mi amigo. Ok, vaya a la Casa Blanca, toque la puerta, vaya para ver cómo le va. Pero yo quiero ser amigo del presidente de los Estados Unidos. El servicio secreto lo agarra y lo mete en la cárcel por no sé cuántos años. ¿Entiende? Pero si el presidente de los Estados Unidos le permite entrar en su vida y conocerlo, usted puede ser amigo del presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cuánto más el creador de este mundo? Si usted cree que puede conocer a Dios como su amigo por sí solo, se equivocó. Dios quiere que usted sea su amigo. Dios quiere establecer la amistad con nosotros. Dios quiere que nosotros lo conozcamos. Dios ha abierto las puertas de su casa para traernos adentro y nos ha explicado cómo es y cómo son sus obras. Porque Él quiere que nosotros lo conozcamos. ¿Entienden? Piense entonces en esto de que cuál será entonces nuestra respuesta correcta delante de esta, si pudiera llamarlo así, delante de esta invitación a conocer a Dios. ¿Cuál será nuestra respuesta correcta? Yo digo, la respuesta correcta es la respuesta de un amigo de mucha reverencia, de mucho temor. Como usted, si usted recibe la llamada del presidente de los Estados Unidos para decir, hey, yo quisiera conocerlo y quisiera que usted me conozca, ¿por qué no venga a mi casa y hablemos? ¿Cómo sería? Primero son 4 cosas en este requisito. 4 cosas en este requisito de nuestra respuesta correcta al conocimiento que estamos o estaremos recibiendo. Primero, hemos de escucharle. Yo sé que eso suena básico. ¿Cuántas veces ha estado usted hablando con alguien y usted quiere explicarle algo y ese alguien, no, pero, y sigue hablando? Y usted dice, y entonces él sigue hablando. Entonces cuando para, usted trata pero es que como, déjeme explicarme. No. Y cuando está en una conversación así, la otra persona no le escucha. Más bien espera hasta que usted se calle para que pueda seguir hablando. ¿Cómo se siente usted en una conversación así? Dice, me toca irme. ¿Para qué? ¿Para qué pueda sentarme? Si usted no quiere escucharme, si usted no quiere conversar, si usted no quiere escucharme, porque yo quiero escucharle a usted. Y vea lo que necesita. Si nos sentamos para un estudio así, para recibir un conocimiento de Dios, un conocimiento de la palabra de Dios, debemos escucharle. No debemos venir con esa idea de que, yo lo sé todo, ya lo sé todo. Porque usted no está escuchando. Debemos escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Prestar atención a cada palabra que Él ha puesto en la Biblia. Prestar atención a cada palabra porque cada palabra es importantísima. Y en segundo lugar, después de escucharle, debemos observar lo que Dios dice acerca de sí mismo y acerca de sus obras. Observar lo que Él dice. Dios va a explicarnos cómo es Él, su naturaleza, sus atributos, su carácter. Dios va a decirnos por su palabra cuáles son sus obras, cómo hace las obras. Y nosotros debemos observar esto escuchando sus palabras, porque si no, vamos a traer otra vez nuestras ideas al asunto.
¿Cuántas veces hemos tenido conversaciones con gente diciendo, ay, Dios ama al mundo? Dios ama al pecador, aborrece el pecado. De veras. Observar lo que Dios dice. Por supuesto, Dios ama al mundo. Pero casi nadie hoy en día entiende el contexto de esto. Entonces, si Dios me ama, ¿por qué me va a mandar al infierno? Yo amo a mis hijos. Como yo nunca jamás mandaría a un hijo mío a sufrir quemándose en llamas por una eternidad. Y usted me dice que Dios me ama. Ven, la gente no entiende el amor que Dios tiene para el mundo. Tenemos que observar lo que Dios dice acerca de sí mismo. Y en tercer lugar, someternos. Escucharle, observar, someternos a sus deseos. Someternos a sus deseos. ¿Cuánto tiempo cree usted que pasaría en la Casa Blanca si usted no se somete a los deseos del presidente? Disculpe, no puede andar aquí con armas de fuego. ¿Ah? Yo tengo permiso para andar armas de fuego. Chao, chao. ¿Entiende? Nosotros tenemos que someternos a los deseos de Dios. Si el creador del universo quiere ser nuestro amigo, debemos hacer las cosas que son agradables delante de Él. Si no hacemos las cosas que son agradables delante de Él, ¿cuánto tiempo cree usted que va a llevar en su amistad con Él? Más bien, Él lo va a castigar. Y en cuarto lugar, después de escucharle y observar lo que Él dice acerca de sí mismo, sus obras, después de someternos, someternos, en cuarto lugar, es como que tiene dos partes, reconocer y regocijarnos. Reconocer y regocijarnos. Ahora se lo explico. Debemos reconocer el gran amor que Dios tiene por nosotros. Reconocer el amor que Él tiene por nosotros en querer ser nuestro amigo. No sé si usted ha pensado en eso. Usted dice, no, ser mi amigo es, ¿qué premio? Soy tan buena gente, pero usted quiere ser mi amigo. Que por supuesto Dios quiere quererme. No, usted como es un gusano de mosca en un muladar. Imagínese. Uy, qué gusano más hermoso. No, así somos nosotros. Vea el amor que Dios ha tenido por nosotros en querer ser nuestro amigo, en ayudarnos a conocerlo a Él. Imagínense que es el Dios Todopoderoso, es el creador del universo que lo ha buscado a usted para revelarse a sí mismo, para que usted pueda conocerlo. Es increíble reconocerlo. Y al reconocer esto podemos regocijarnos en Él mismo. ¡Qué gozo! ¡Qué gozo y qué regocijo! Debe ser la cosa más llamativa en nuestras vidas. Debe llamarnos la atención en cada momento del día que Dios Todopoderoso, Creador, Señor de señores y Rey de reyes quiere ser mi amigo y quiere que yo sea el suyo. ¡Wow! Jeremías 9:23. Jeremías 9:23 y 24. Mira lo que dice la palabra. Dios está hablando, Jeremías 9:23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Ahí está nuestro gozo y regocijo. En entender a Dios, en conocer a Dios, en la teología.
de cómo es Él como persona, qué hace Él, sus obras. Entonces, por supuesto, queremos aumentar nuestro conocimiento acerca de Dios, pero también queremos responder de maneras adecuadas para conocer a Dios personalmente. Entonces, ¿qué hemos visto esta mañana? Teología. Yo quiero empezar una serie sobre la teología, el estudio de la persona de Dios, un estudio sobre sus obras, y es sumamente importante en nuestros días, sumamente importante, y les digo también muy, muy práctico. Hay varias razones por las cuales debemos estudiar la teología, conocer a Dios, porque queremos conocerlo y evitar los errores. Necesitamos la firmeza y el consuelo que viene con ese entendimiento y ese conocimiento, pero recordemos siempre que hay requisitos. Y los dos más importantes, humildad de corazón y también una disposición de responder adecuadamente. Un versículo más, Juan 17:3, y ahí termino. Juan 17:3. Juan 17:3, versículo bien conocido. Pero en el contexto de lo que acabamos de ver esta mañana, yo creo que es una buena manera de la cual podemos ya terminar la charla. Juan 17:3, Cristo Jesús dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si usted quiere ser salvo, si usted quiere recibir la vida eterna, usted tiene que entender teología. Usted tiene que entender la condición del hombre, que usted es un pecador. Usted tiene que entender ciertos atributos de Dios, que Él es santo, perfecto y bueno. Usted tiene que entender la obra de Dios en la salvación, la cruz de Cristo Jesús, de que usted violó la ley de Dios, pero Cristo es su sustituto inocente. Y Él llevó a cabo una transacción legal en la cruz. Él pagó su multa. Él canceló su deuda. Él sufrió cada gota de ira que usted merece. Y que Dios lo resucitó, la resurrección, 3 días después. Y ahora le manda a usted a arrepentirse, poner su fe en Cristo Jesús. Usted tiene que entender ciertos aspectos de la teología para ser salvo, para recibir la vida eterna. Y cristianos, si queremos experimentar la vida eterna, que es una vida abundante en maneras espirituales, no abundancia física ni económica, pero si queremos vivir la vida espiritual, la vida en Cristo, ¿sabe lo que necesitamos? Conocer a Dios. Él es nuestro todo en todo. Es Cristo. Yo quiero conocer a Cristo. Todo lo demás es pérdida. Pablo dice, todo lo demás es pérdida, es basura. Lo que quiero es conocer a Dios. Y para esto quiero estudiar la teología con ustedes. Entonces, oremos. Esta mañana empezamos una nueva serie, ¿ok? ¿Qué es lo que usted tiene en mente cuando yo digo la teología sistemática? Cuando alguien habla como así, y yo digo teología sistemática, muchos creen que es como algo que se estudia en los seminarios para ser predicador, para ser pastor, para ser teólogo, pero que no es para nosotros, que es demasiado intelectual, es demasiado académico para ser para el cristiano común y corriente. ¿Será así la teología? ¿Será así el estudio de la teología, que solo es algo académico e intelectual y no muy práctico? Yo creo que no. Y quiero tratar de explicarles el porqué esta mañana. Esta mañana vamos a ver 3 cosas y voy a tratar de darles una introducción, como una introducción al estudio que viene. Vamos a tomar un tiempito para estudiar ciertos temas. Temas en la Biblia que creo que son importantes, son temas que tienen que ver con la teología. Entonces, la primera cosa que quiero destacar esta mañana es la realidad.
la realidad de lo que estamos estudiando. ¿Qué es lo que vamos a estar estudiando en estos días? ¿Qué es en ese sentido? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si usted no estudia teología, si usted no recibe la enseñanza de la Escritura, usted nunca jamás puede llegar a estar perfecto, a estar preparado para la buena obra que Dios ha preparado para usted. Eso es Efesios 2:10. Que vea Efesios 2:10. Con un dedo ahí en 2 de Pedro, porque vamos a regresar. Eso de Efesios es extra. No está en mis notas, no de cobro. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios nos hizo a cada uno de nosotros de una manera específica para hacer una obra. O sea, nosotros el instrumento somos hechos de una manera divina para unas obras. Pero luego dice, después de para buenas obras somos hechas, dice, las obras Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, Él también preparó las obras para que usted las haga. Entonces es que se hace en juego, es perfecto lo que vemos en el instrumento hecho para las obras y las obras hechas para el instrumento. Pero nunca podríamos llegar a estar listos y preparados para hacer las obras que Dios ha preparado para nosotros si no recibimos una enseñanza de la Escritura, una enseñanza de quién es Dios. Apocalipsis. Entonces, pues en términos generales, eso es lo que vamos a estar haciendo, tratando de sacar un conocimiento de Dios para conocer a Dios, sacar ese conocimiento de la palabra de Dios para que podamos entender quién es nuestro Dios y cuáles son sus obras, qué es lo que Él hace. Entonces, creo que una pregunta tonta, entonces, después de ver todo esto, y unos dicen, no hay preguntas tontas, solo hay gente tonta que hace preguntas. Entonces, permíteme ser tonto y hacerles una pregunta. ¿Es importante entonces la teología? ¿Es importante lo que estamos en 2 de Timoteo? Vean, 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Uno de esos pasajes bien conocidos. Si no estoy mal, creo que está en el boletín también. Eso es, no, ya me cayó mal. Yo les dije, son 2 semanas. Yo dije que ya no más escritura en los boletines para que ustedes traigan sus Biblias, ¿ok? Y que busquemos los versículos juntos en la palabra de Dios. Ok, bueno. 2 de Timoteo, pura casualidad, ¿verdad? Pura casualidad. 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura, okay, su Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para 4 cosas: para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿cuál es la palabra? Para decirme, este sí es bueno. Es porque no entiende la teología de la condición del hombre. De que el hombre nace en pecado, el hombre nace en la maldad. ¿Quién tiene que enseñarle a un niño a maldecir a sus papás, a ser berrinche, a ser egoísta, a robar, a mentir? Nadie. Necesitamos entender la teología del hombre para entender a nuestro Dios. Necesitamos entender la salvación. Esa es la gran obra de Dios, es la obra de Dios que dividió tanto la historia como la eternidad en dos, la cruz de Cristo Jesús. ¿Qué sucedió allí? Tenemos que entender la iglesia y su contraparte en el Antiguo Testamento, la nación de Israel. Tenemos que entender los eventos por venir, porque eso es lo que Dios va a estar haciendo en el futuro. Ustedes saben que nosotros estamos viviendo en un paréntesis. 7,000 años, ¿cuántos son 7,000 años a la luz de la eternidad? Nada, será como un sueño. ¿Qué está haciendo Dios dentro de esos 7 años? Porque es que todavía hay eventos por venir. Dios va a estar haciendo cosas en el futuro. ¿Y cuáles son y qué tienen que ver con nosotros? Entonces, por supuesto, usted dice, wow, vamos a llevar 10 años en este estudio entonces. Abarca mucho. Porque, ¿sabe? La teología, el estudio de Dios es simplemente el estudio de la Escritura en su totalidad. Porque la Escritura es la revelación de Dios y su obra. De Génesis, la teología. Cuando uno dice teología, ¿de qué estamos hablando? Bueno, en pocas palabras, la teología es el estudio de Dios. Teo es Dios. Teología, el estudio de Dios.
Pero no es solo el estudio de su persona, es el estudio también de sus obras. Entonces podemos decir que vamos a estar estudiando, por supuesto, los atributos y el carácter de Dios, de cómo es el Señor, cómo es nuestro Creador, cómo es Él. Pero también vamos a estudiar sus palabras porque queremos saber qué es lo que Él hace. Vamos a estudiar cosas como la Biblia. ¿Qué es la Biblia? ¿Cómo es la Escritura? ¿Qué es la palabra de Dios que tenemos? Porque este es el medio que Dios escogió para revelarse a nosotros. El medio principal. Vamos a estudiar los ángeles, porque ustedes saben, la Biblia habla mucho de los ángeles, tanto de los buenos como de los malos, como de su jefe Satanás. Y son obras de Dios. Y tenemos que entender este asunto si queremos entender a nuestro Dios. Vamos a estudiar al hombre. Yo no sé cuántas veces he estado en la calle. Y después de dar la charla sobre la buena persona, ustedes saben cómo es. Ok, escojo una buena persona, le ofrezco $20 para tomar mi examen. Bueno, si es una buena persona, le doy los $20 y todavía ando con los $20 que tenía desde hace años. Porque no encuentro una buena persona. Pero no falta que haya alguien en la calle para levantarme un niño o un bebé